Vale chicos, pues estamos por aquí dentro. Tenemos al señor Messi que sigue con la misma equipación del otro día, pero vamos a darle un cambio. Vamos a jugar con otra alineación. Mi compi Nasser dice que ha probado la equipación de Crocodile con el escudo de Viper y que queda bastante chula. Verdaderamente, al ser de color verde el escudo de Viper, yo creo que es cierto que puede quedar bastante chula. De hecho, la equipación de Crocodile ya de por sí es una equipación que está brutal. O sea, esas zapatillas de ese verde fluorescente es espectacular. Y vamos a probarla a ver si es cierto lo que dice nuestro compañero. Vale, por aquí tenemos el escudo de Viper y vemos que sí, que la verdad es que queda bastante chulo y lo que es el logo se camufla bastante bien. Vamos a jugar con esta equipación, ¿vale? Desde aquí también tengo que decir que vamos a abrir esto un momentito por aquí. Vale, tenemos aquí a Ximena Rojas que nos dice oye crack, te reto a marcar 2 goles con Messi. Un saludo desde Chile, un saludo desde aquí, Ximena. Y lo que vamos a hacer es, Messi sabéis que es uno de mis jugadores que nunca falla, que siempre está ahí. ¿Por qué? Porque lo tengo al 3, una media como todos mis jugadores más o menos, quitando al señor de Lion que es una máquina, está ahí porque es una máquina. La cosilla está en que igual que de Lion podemos hacer que Smirov sea otra máquina. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más y nada menos que ganar una Champions Cup. Veis que nos dan 13 cartitas de Smirov. Nos la vamos a jugar. La voy a jugar en directo. Y ¿sabéis cuál es el problema del directo? El wifi. Pero bueno, ayer me volvió a pasar lo mismo. Se me olvidó desenchufar el wifi. Y bueno, mientras jugaba en offline me daba los mismos problemas, me tocaba otra vez reiniciar y bueno, es una faena porque tengo que estar cortando el vídeo de vez en cuando, pero bueno, vamos a intentar que no se corte, ¿vale? Vamos a probar a Zulay en la parte de arriba, ¿vale, chicos? Mucha gente me dice que Dave y Zulay son parecidos, verdaderamente en el tiro y en el sprint son bastante semejantes, ¿vale? Uno vemos que pues tiene un poquito más de aguante, que para mí por eso tiene un plus Dave, pero muchísima gente prefiere antes a Zulay que a Dave. De todas formas, vamos a jugar con Zulay, vamos a jugar con el señor Lionel Messi para hacer el reto. Y aparte también tengo por aquí lo vamos a sacar así directamente, ¿vale? Os voy a enseñar mis fotos que tengo, lo que no sé si aparecerá, y está aquí justamente Santiago Salazar Larrea. Una cosilla, desde el grupo de Facebook, chavales, ya me buscáis, eso es una gratificación para mí que no lo sabéis. Y me pone Minikaiser, gracias hermano, me han servido bastante tus vídeos. Ahora los ultraboss se pueden vencer, pero madre mía, lo que juegas a Eli y la pareja de delantero, ¿vale? Vemos que no se me termina de ver la imagen, ¿vale? Porque es una captura. Vamos a intentar a ver si podemos subir un poquito. No puedo subirlo, es una pena. Pero bueno, chicos, aquí nos enseña su alineación. Es bastante... mira, se la puedo subir aquí un poquito. Voy a intentar subirla. Vemos su alineación. Vemos que tiene una alineación bastante buena. Ese Kylian Mbappé me chifla. Una pena que no me aparezcan más cartas de él. Lo tengo bastante bajito. Creo que un nivel más ya lo puedo meter en el juego. Vemos que tiene a Zulay y a Demir. Le pregunté que por qué los tenía ahí. Me dijo que son los jugadores más rápidos que tiene. Entonces lo veo lógico. El señor Demir, sabéis que en el vídeo que me jugué en la Champions Cup con él fue una máquina de destrucción masiva. Y bueno, Saeli es otra máquina, Rodríguez otra máquina. Y bueno, en la defensa lo único que le dije es que utilizara defensas rápidos por los laterales, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, salgo con The Lion en contraataque. Entonces, si él también utiliza el contraataque, lo normal sería, pues eso, que saliera con algún jugador rápido. Desde aquí, tío, un saludazo, que me dijiste que te saludara. Y aquí está tu saludo, tío. Y nada, vamos a darle cañita, vamos a darle cañita, chicos, vamos a darle cañita. Vamos a una Champions Cup, vamos a ver si se portan
bien hoy los equipos con nosotros. Si nos tocan cositas buenas, que por lo menos la segunda recompensa es muy buena. Y el señor Álvarez, que como siga así consiguiendo cartitas de él, va a ser mejor que nunca. Bueno, creando torneo. Creo que aquí viene el primer problema, y es que ya directamente nos vamos a quedar sin torneo. Vale, chicos, pues sigue funcionando este método. Simplemente, por si queréis saberlo, lo que hago es apago el wifi, dejo que desaparezca el icono del wifi en lo que es donde está el icono del internet. Vuelvo a enchufarlo antes de entrar al juego y pues parece que funciona. O sea, simplemente es problema del wifi, que se ve que se queda cogido. Yo te digo, muchas veces hago lo mismo y al apagar el wifi me llegan notificaciones de Facebook o de WhatsApp. O sea, tiene que ser el problema del wifi 100%. Y bueno, vamos a darle por aquí cañita. Ojo que la equipación de nuestro contrincante está bastante chula. Si sabéis cuál es, me lo podéis decir, porque me interesa bastante. Vale, pues lo de siempre, o una banda u otra. Mi banda es esta, por del año. Vemos que he vuelto a meter a Stoyer por aquí. Vamos a intentar esperar que Smirov haga un pase. No lo hace, pero bueno, no nos importa, porque la combinación Smirov-Stoyer es bestial. O sea, me funciona espectacular. El otro día probé, porque a un suscriptor le dije que utilizara los jugadores más rápidos por las bandas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Stoyer es un misil. Y yo cogí a Stoyer y dije, bueno, como es un misil, lo que voy a hacer es, lo voy a poner en una de las bandas, ¿vale? Al ponerlo en una de las bandas, como yo por la parte izquierda no ataco apenas, lo tenía un poquito desaprovechado. Entonces, ¿qué he hecho? Pues volver a ponerlo en su sitio y ya está, solucionado. Vale, pues seguimos por aquí. Vemos que el rival tapa bastantes huecos. Ojo que se cura un pase a Messi, que no llega. Cuidadito aquí, cortamos bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Vemos al señor Azulay, que no concretamos ese pase. Cuidado. Buen corte. Buscamos aquí a Azulay otra vez. Otra vez, que no pasamos. Y cuidado que se meten por aquí. Cuidado, corta Teddy. Y nos comemos el primer golazo del señor Cámara. Se ha hecho una buena foto. Y bueno, pues nada, vamos a empate. Ostras, estoy jugando contra B. B. ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, es Olivia, tío. Es Olivia, te ha copiado ese nombre. Vale, vamos ahí al ataque. A nuestro ladito de siempre. Vamos a buscar a Stoyer. Hay que meter 2 goles con Messi. Acordaros, chicos. Vamos a intentar adelantarnos. Si llega a pasar ese pase, que no pasó. Vale, cuidado por aquí. Vale, se pone nervioso. No se pone nervioso. Cuidado que nos la cuela otra vez. Y se pone por delante el equipo rival. Siempre juego un partido de calentamiento para ir probando el móvil. Pero en este caso me he venido aquí directamente. Y puede que nos pase factura. O no lo sabemos aún. No hemos terminado el partido. Vamos a ver. Patadón de kilo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Digo, ¿qué pasa aquí? Vale, vamos a intentar un pase ahí a Messi. No hay forma de pasar por ahí. Vale, vamos a intentar otra vez a Messi. Y Messi solucionando partidos como siempre, tíos. Es una máquina, tío. Me rindo a Messi, tío. Es lo que hay. Vamos a ver por aquí. Ha salido una oferta, chavales, bastante interesante, en la cual aparece Super Son y Waka Waka. Me falta una carta de Waka Waka para subirlo al 3. No recuerdo, y eso que hace nada hice el vídeo para vosotros de lo que suben los jugadores legendarios, y no recuerdo si... Madre mía, Messi cómo se le hace a todo el mundo por esa banda, tío. Es increíble. Aún no encuentro jugador que le haga sombra corriendo por ahí. No me acuerdo los puntos que sube un legendario. No sé qué está pasando aquí, pero me está mareando. Cuidado con el cámara. Paradón
de Carmichael y se termina el partido, que podrían habernos empatado al final. Bueno, pues esto es algo positivo para nosotros. Primer partidito que nos llevamos. Nos interesa el segundo. Cogemos premio. El wifi parece que ha funcionado. 26 cartitas de Patriot. Tengo varios jugadores chicos que están a punto de subir al nivel 10. O sea, una locura. Mirad las gemas que tengo. Os voy a comentar una cosilla, ¿vale? Estoy jugando mucho los Lucky Shot, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo no todos los Golden Shot los doy, ¿vale? Los que valen 1,99, pero pensar que son 3 tiros de las... Bueno, 3 Golden Shot. Y estamos hablando que si damos en la diana y somos nivel 5... No nivel 5 de jugador, sino nivel de la recompensa 5, categoría 5, por así decirlo, que es como se llama verdaderamente, nos dan 1000 gemas. Vale, pues esas 1000 gemas, si eres bueno, consigues dar los 3, son 3000 gemas, ¿vale? Si cogemos una oferta que son 14 euros, la dividimos entre 2 euros, son 7. Si cogemos 7 ofertas de 1,99... son 7 por 3, 21, si no me equivoco, ¿no? 14, 6, 21 tiros. 21 tiros en gemas serían 21.000 gemas. Entonces es bastante interesante eso, chicos. Practicar bastante el Golden Shot. O en su caso, como hago yo, ¿vale? Que lo que hago es eso, tiro con el Lucky Shot. Si funciona, pues le lanzo con el Golden. Y la cosa es que mirar la cantidad de gemas que he cogido, y verdaderamente a lo mejor muchas de las veces de 3... Vaya tiro más malo eres, tío. Que es tu copa, tío, que tienes que ganarte a ti mismo, tío. De los 3 tiros, a lo mejor muchas veces solo doy 2. No, uno lo fallo por cualquier movida, pues eso. Simplemente le doy... No sé qué pasa aquí, se han desmayado los dos. Y aún así, mirad la cantidad de gemas que tengo, chicos. 15.000, no sé si llegará a 18.000. Y fundírmelas todas en ultra cajas para seguir subiendo jugadores. O... porque es que verdaderamente no estoy teniendo nada de suerte. Buah, qué buen gol del señor Azulay. No estoy teniendo nada de suerte en... ¿Cómo se llama esto? En los torneos. O sea, no me están saliendo buenas repescas, por así decirlo. O segundas partes. Señor Smirov. Smirov también quiere sus cartas, pero no sabe que está jugando contra Minik y Sergas. Entonces, verdaderamente yo creo que jugármela ahí está bien, porque me parece un sablazo. El otro día en el lunes legendario, ya os lo comenté, creo en algún vídeo, me apareció... el señor Azulay, ¿cómo la mete? Me apareció el señor Super Son, un jugador que no tengo. Que hay un suscriptor que es Diego de la Vega, si no me equivoco. Si no, igual me estoy equivocando. Espérate, pueden mirarlo por aquí en alguno de los comentarios. Y es... él me dice que es un jugador que es... mira, sí, es Diego de la Vega, no. Ahí está, tío, no he fallado. Me acuerdo de ti. Me dice que es uno de sus jugadores favoritos. Y la verdad es que es un jugador que me llama siempre la atención desde el principio del juego, ¿vale? La cosa está, pues, en eso, que me apareció la oferta y eran 2.400 gemas. Eran 3 Super Son, es decir, que eran 3 Super Son. Podríamos haber subido Super Son al 2. Pero no sé, me pareció muchísimas gemas, tío. Sé que muchos de vosotros os esperáis al lunes legendario, pero yo pienso que te puedes esperar al lunes legendario sin... no sé, que te salgan cartas que... 800 gemas, bueno, pues aún no puedo entender, ¿vale? Pero es que 2400, a mí cuando las vi me dolieron en el alma. Vamos a hacer un pase alto elevado para Azulay y conforme... La cosa era cogerle y chutar. Vale, volvemos a abrir. Tenemos a Messi, señor Azulay por ahí, lo vemos. Y... Dios, ¿por qué? Si me da la impresión que corre más Messi que Azulay, tío. Por cierto, chavales, otra cosilla.
ahora me está costando bastante. Entonces, como no estoy llegando fácil, pero ayer vi un vídeo de un compi que se llama Disa, una máquina en este juego, que mete un gol desde el córner, o sea, no sacando un córner, ¿vale? Se va hasta la zona del córner con el portero, con Enzo, encima con Enzo, y mete un chicharro que es increíble. Segundo partido, vamos a ver si la final, porque es un 3-0, pero me está costando bastante, no son partidos así facilillos, me están costando bastante eso, o estoy medio sobao aún. Y bueno, la cosa está en que vamos a intentar a ver si colamos alguno aquí en la final, pero ya te digo, yo con el portero no lo voy ni a intentar, porque ya te digo, él no sé ni si lo está haciendo en alguna copa fácil o lo está haciendo directamente, porque la presión de los jugadores la tiene, o sea, es algo raro, pero tío, es que mete un gol que para quitarse el sombrero, tío, es para quitarse el sombrero. Vale, ayer estuve probando jugadores, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estaba probando jugadores porque yo lo que me he dado cuenta es, tengo un trozo del equipo que es inamovible, por así decirlo, y es de Lion, el señor Teddy Bear, toma patadón, el señor Smirov, Stoyer y Messi. Esos jugadores para mí son inamovibles, están ahí y tienen que estar siempre ahí, ¿vale? Entonces, la zona de la parte izquierda, pues estoy probando a otros jugadores. En el centro del campo, pues bueno, siempre pues he probado ya Luke, he probado jugadores que están más o menos a nuestro nivel y sinceramente funcionan también bastante bien. Ya Luke para mí es un jugadorazo también. Y en la delantera pues estoy probando pues Wong, no recuerdo los nombres, ¿vale, chicos? No sé si Wong es el que tiene el pelo, es pelirrojo con una perillica, ¿vale? Pues esos jugadores a niveles tochos tienen que ser máquinas, ¿vale? O sea, las estadísticas suyas son muy buenas, las he probado y sinceramente pueden jugar sin más con ello. Mira, desde aquí se viene, ¿vale? Lo que pasa es que él lo hace como mucho más escorado, mucho más pegado a la línea. Y es que te lo digo, es que mete un gol que para qué. Yo me lo juego ahí, no me importa, la verdad. Vamos a intentar, ¿vale? Señor Azulay. Vemos que Azulay tiene un sprint que es una bala, pero se queda sin fuelle. Por eso, mi opinión, para mí, entre Azulay y Dave, prefiero a Dave porque tiene más aguante y la carrera te la aguanta más. Pero bueno, vemos que si te hace un sprint y te mete un gol, va a seguir mejor, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez. Él empieza a cargar aquí el tiro y cuando llega por aquí hace así, ¡pum! Bueno, así no. El chuto antes de que llegue al final. Vale, vamos a intentar recuperar, ¿vale? Recuperamos otra vez. Vamos a intentar otra vez dejar a Stoyer solo, ¿vale? Otra vez. Él empieza a cargar aquí. Empieza a cargar aquí. Uf, le hemos metido el palo. Casi lo metemos en directo, chicos. O sea, me hubiese caído con la silla de espaldas. Vamos a ver. Podemos intentarlo otra vez, a ver si hay suerte, ¿vale? Lo dejamos por aquí a uno sentado. Él lo que hace es juega haciendo paredes y me parece una locura. O sea, él se llama Disa. Es un... Ya te digo, juega a otro nivel. Este chico juega a otro nivel. O sea, semanalmente se hace ni más ni menos que entre 40 y 60 mil puntos de monedas. O sea, una bestia increíble, ¿vale? Vamos a verlo con Saeli. Venimos con Saeli, apuntamos, llegamos y le volvemos a dar el palo. ¿Pero qué es esto? Chavales? Cada vez estamos más cerca, ¿eh? Esperaros, vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Nos venimos con Stoyer, apuntamos y... No me la quites, tío. Requinta, pero... Pelea, papi, pelea. Nada, pues no hemos salido bien. Cuidado con aquí. Cuidado, me ha temblado el mando. Y sal de aquí, Gruber, sacará. Vale, la sacamos. Vamos, pasa con Messi deja uno, hace una ruletilla. Y madre mía, el señor Messi. Al final, jugándose una final de la Champions, se marca una ruleta a lo Zidane y termina metiendo ese gol que puede ser el gol de la victoria, el que da la tranquilidad. Minuto 4, no se rinde, van a intentar otra vez la jugada
Ojo que Bastoyer por aquí otra vez solo. No llega, tío, no llega. Se la ha cortado, tío, Bueno, chicos, lo hemos intentado. Parece que ese tiro es bastante probable de que puedas meter golazos. Hemos tirado dos al palo. Y la cosa es, yo pienso que es ir practicando. Ya te digo, él hace lo mismo, pero en vez de darle al palo y salir fuera, le mete al palo y lo mete dentro, ¿vale? O sea que la teoría la tenemos, ahora solo nos falta practicarla. Vale, chicos, pues por aquí otro torneito que nos llevamos. Tenemos para mejorar a Smirov. Aquí me han dado para coger el sobre mágico. Vamos a ver qué... Es que mirar eso, tío. Pero ¿por qué me dan estas segundas oportunidades tan malas, tío? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a subir a Smirov. Voy a hacer una captura. Y ahora le damos y nos metemos en 63 de media. Mirar eso, chavales. Verdaderamente Smirov es bueno. Sinceramente, a mí me gusta porque corre, ¿vale? Tiene velocidad y aguante. Pero si nos damos cuenta, tiene las estadísticas bastante parecidas. Resalta en pase cuando yo pensaba que este hombre resaltaba en velocidad. Pero bueno, otra vez tenemos el número de la suerte, el 666. Y bueno, chicos, con esto se acaba el vídeo por aquí, ¿vale? Voy a ver si puedo traeros otro vídeo más hoy, o directamente ya lo dejaré para mañana. Mañana creo que si no me equivoco es el Día de la Madre. Desde aquí un saludo y un abrazo a todas esas madres que hay en el mundo y que encima les gusta el minifútbol. Y nada, chicos, también eso, recordaros darle like, suscribiros, cuidar a vuestras madres mañana muchísimo, pero el resto del año también. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.